Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer estos girasoles, que son muy pequeños, tienen alrededor de 5 centímetros del diámetro y 10 centímetros de la altura. Están compuestos de 4 piezas, la parte de la flor, la parte del receptáculo y 2 hojas. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, alambre moldeable, el alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros y cinta de floristería. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 8 aumentos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Después de hacer el último aumento todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje, así que hacemos el último aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En la vuelta número 3 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 16 puntos bajos. Y la vuelta número 4 hacemos igual que la vuelta número 3, así que también tejemos 16 puntos bajos en cada vuelta. Subimos un punto de cadeneta, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta anterior y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 16 puntos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 4 vueltas en color marrón. La última vuelta cerramos como siempre con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora vamos a añadir el hilo en color amarillo. El hilo añadimos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado para cerrar la vuelta número 4. Cogemos el hilo, sacamos el hilo hacia adelante, ya tenemos el primer punto. Ahora subimos 4 puntos de cadeneta. Las 4 cadenetas nos sustituyen el primer punto doble alto. Ahora en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo vamos a hacer 4 puntos doble altos. Echamos 2 hebras al ganchillo y en el mismo sitio hacemos un punto doble alto, repetimos otro punto doble alto en el mismo sitio, 2, 3 y 4. 4 puntos doble altos, contando con las 4 cadenetas, tenemos que hacer 5 puntos doble altos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ahora soltamos el punto, buscamos el primer punto del punto doble alto
Introducimos el ganchillo, volvemos a coger el punto, lo pasamos por dentro del punto y hacemos 2 puntos de cadeneta. Y repetimos, vamos a hacer 5 puntos doble altos en el siguiente punto de la cuarta vuelta. Echamos 2 hebras al ganchillo y hacemos un punto doble alto, dos, 3 puntos doble altos, 4 y 5. 5 puntos doble altos. Soltamos el punto, buscamos el primer punto doble alto de esta serie, cogemos el punto y pasamos por el primer punto doble alto y hacemos 2 puntos de cadeneta. Esta parte vamos a repetir durante toda la vuelta. Echamos 2 hebras al ganchillo, en el siguiente punto bajo hacemos 5 puntos doble altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Soltamos el punto, buscamos el primer punto doble alto, cogemos el punto y lo pasamos por el primer punto doble alto y hacemos 2 puntos de cadeneta. Repetimos esta parte hasta rellenar todos los puntos bajos de la cuarta vuelta. Después de formar el último pétalo, hacemos también 2 puntos de cadeneta, igual que antes, y un punto deslizado en el primer pétalo de esta vuelta, en la cuarta cadeneta. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en cada 2 cadenetas que hemos hecho en la vuelta anterior. Subimos un punto de cadeneta, podemos marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Aquí vamos a cerrar la vuelta y tejemos 2 puntos bajos entre los pétalos. Deberíamos tejer 32 puntos bajos. Tenemos 16 pétalos, así que deberíamos tejer 32 puntos bajos. 2 puntos bajos entre cada pétalo. Cerramos la vuelta en el punto donde deberíamos tener el marcador. Subimos un punto de cadeneta. Vamos a tejer una vuelta más en color amarillo. Tenemos que menguar la mitad de puntos. Entonces vamos a hacer un menguado 16 veces. Cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos esta parte hasta terminar la vuelta. Hacemos el último menguado y cerramos la vuelta con un punto deslizado.
hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Y tenemos la parte de girasol terminada. Ahora vamos a hacer el receptáculo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la segunda vuelta, el motivo que repetimos 3 veces es un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos un punto bajo y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Repetimos un punto bajo y un aumento. Repetimos una vez más, un punto bajo y un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador, que es el primer punto de esta vuelta. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador y el motivo que repetimos en la vuelta número 3 son 2 puntos bajos y un aumento. El motivo también repetimos 3 veces. 2 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Dos puntos bajos, un aumento. Repetimos una vez más. 2 puntos bajos. Un aumento. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta, que son 6 veces, es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos un punto bajo y un aumento. Repetimos la misma serie hasta terminar la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto marcado. Tenemos 4 vueltas. La última vuelta, vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y tejemos 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado. Y primero, para hacer un aumento, primero tejemos un punto bajo, ahora 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el punto bajo. Y para hacer un aumento hacemos otro punto bajo en el mismo sitio donde el último punto bajo. Repetimos 2 puntos bajos por separado. Ahora un punto bajo, 2 puntos de cadeneta, un punto deslizado en el punto bajo
y otro punto bajo en el mismo sitio donde el último punto bajo. Repetimos. 2 puntos bajos, un punto bajo, 2 puntos de cadeneta, un punto deslizado y un punto bajo en el mismo sitio que el último punto bajo. 2 puntos bajos por separado, un punto bajo, 2 puntos de cadeneta, un punto deslizado y un punto bajo en el mismo sitio. Repetimos esta parte hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. El hilo del anillo mágico sacamos hacia afuera. Ahora vamos a hacer la hoja. Formamos el primer punto. Y hacemos 8 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 8 centímetros. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo, subimos un punto de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta en punto bajo. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Primero hacemos 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos queda un punto más. Ahora sacamos el alambre y lo doblamos por la mitad. Y primero hacemos 2 puntos bajos en la última cadeneta. Y hacemos otros 2 puntos bajos también en la última cadeneta, pero ya trabajamos por el otro lado de la hoja. El hilo podemos llevar junto con la vuelta para esconderlo. Así que en el último punto de la cadeneta tenemos 4 puntos bajos. Y aquí por el otro lado tejemos un punto bajo en cada punto que nos queda. Tenemos que tejer 7 puntos bajos. Giramos la labor
Giramos la labor. El alambre podemos doblar un poco para que no nos moleste. Vuelta número 2, empezamos con 3 puntos de cadeneta. Ahora, en el mismo punto, en el primer punto, hacemos 4 puntos doble altos. Echamos 2 hebras al ganchillo y en el mismo sitio tenemos que hacer 4 puntos doble altos. 2, 3 y 4. Ahora hacemos 2 puntos doble altos por separado. Dos puntos altos por separado, echamos solamente una hebra al ganchillo y hacemos un punto alto y otro punto alto en el siguiente punto. Dos puntos medio altos, echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo, tenemos 3 puntos en el ganchillo, volvemos a coger el hilo y cerramos los 3 puntos juntos. Hacemos otro punto medio alto. Ahora un punto bajo, 2 puntos bajos en el mismo punto, un punto bajo y otro punto bajo en el mismo sitio. Y repetimos, 2 puntos bajos en el mismo sitio, intentamos coger las 2 hebras del punto de la vuelta anterior. Dos puntos bajos, ahora un punto bajo, 2 puntos medio altos por separado. Primero hacemos un punto medio alto, ahora otro punto medio alto en el siguiente punto. Dos puntos altos por separado. Dos puntos doble altos por separado. Cuatro puntos altos en el mismo punto. Un punto doble alto, otro punto doble alto en el mismo punto. Otro punto alto más, otro punto doble alto más, ya tenemos 3 puntos doble altos en el mismo punto, hacemos otro punto alto, otro punto doble alto más, ahora 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos hecho los 4 puntos doble altos. Ahora un punto deslizado por el otro lado de la vuelta donde hemos empezado. El hilo tenemos por detrás de los 2 alambres. Un punto deslizado y ahora por detrás hacemos un punto de cadeneta. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora enrollamos los 2 alambres
más o menos alrededor de 1 centímetro. Y ahora con el otro extremo tapamos esta parte del alambre. Dejamos el hilo entre los dos alambres y seguimos enrollando. Y hacemos otra hoja igual que esta. Ya tenemos todas las piezas preparadas. Ahora vamos a añadir otro alambre para formar el tallo. El alambre añadimos a la flor. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 13 centímetros de largo. Pasamos el alambre por dentro del receptáculo . Uno de los extremos escondemos dentro. Ahora echamos un poquito de pegamento de silicona caliente para pegar el receptáculo o lo cosemos. Ahora tapamos el alambre con cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer el receptáculo y las hojas. Bajamos alrededor de 3 o 4 centímetros . Y colocamos las hojas. Colocamos el girasol en una maceta. La maceta que tengo preparada tiene una base incorporada, una base de poliespan, así que es muy fácil de colocar la planta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.